Bueno, hola, ¿qué tal? Carlos Durán es mi nombre. Es un privilegio para mí poder colaborar con la Escuela de Ciudadanía. Se me pidió que hablara un poquito del tema del liderazgo, el liderazgo de Josué, un liderazgo conquistador. Y claro que es un tema que a mí particularmente me apasiona mucho porque hace, que digo, más de 25 años que soy un estudioso, que soy un dedicado a este tema, que por la gracia de Dios se me han abierto puertas para dar charlas, para capacitar gente, tanto en la iglesia como en el Estado, también en empresas, en universidades. Y yo creo que una de las grandes necesidades que tenemos en este tiempo es de líderes, líderes saludables, líderes efectivos, líderes íntegros, líderes competentes, líderes que puedan hacer una diferencia positiva ahí en su entorno. La empresa Gallup, hace algunos años atrás, unos 15 años atrás, posiblemente un poquito más, desde el 2005 al 2008, tomó a 10.000 personas en diferentes ámbitos, ámbito público, ámbito privado, de diferentes culturas. Y una de las preguntas que se le hizo a la gente era qué es lo que ellos más valoraban en sus líderes. Y surgieron 4 aspectos. Número 1, la confianza. Claro que es fundamental, si vamos a ser líderes tenemos que ser confiables. Y la confianza se trabaja. Está muy ligado a la honestidad, a la integridad. Como cristianos, en la medida que le permitimos a Cristo formar su carácter en nosotros, bueno, vamos a ser líderes cada día más creíbles y confiables. Jesús le dijo ahí en Mateo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En la medida que nosotros vamos en pos de Cristo, que nos dejamos moldear, guiar por el Espíritu Santo, bueno, Él va produciendo en nosotros aptitudes, características, virtudes, semejanzas al carácter de Cristo. Y Jesús fue como hombre el líder por excelencia. No hubo nadie jamás que haya tenido la influencia que tuvo Cristo en todas las generaciones y en todos los lugares. Ahora, yo me quiero remitir al liderazgo de Josué, pero quedaron 3 aspectos de esta encuesta. Lo segundo es que los buenos líderes ofrecen fortaleza, estabilidad a su gente. Claro que vivimos en tiempos difíciles y un buen líder anima, da seguridad, da confianza a las personas. Otra característica es que los buenos líderes aman y cuidan a sus personas, a su gente. No tanto se aprovechan de los demás. Ahí hay una diferencia entre motivar y manipular. La motivación tiene que ver con encenderle el motor a las personas. La manipulación es utilizar a las personas por medio de emociones como la culpa y el miedo para que la gente haga lo que yo quiero que haga como líder. Entonces se necesitan líderes que motiven, que cuiden, que valoren a los demás. Y finalmente una característica que hace la diferencia es que los buenos líderes son transmisores de esperanza. Esto lo dijo Napoleón. El líder debe, de alguna manera, mostrarle a su gente que hay algo mejor, que hay un camino mejor. Y claro que Jesús era un experto en esto. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Todo esto como preámbulo, creo que necesitamos un liderazgo fuerte, un liderazgo saludable, líderes que tengan una visión de un futuro mejor, líderes que amen a las personas, líderes que permitan que el Espíritu Santo los trate, los empodere para que puedan ser de influencia y de impacto ahí donde se mueven. Y yo creo que no hay fundamento mejor para nuestro liderazgo que es el fundamento de la palabra de Dios.
Entonces me pidió que hable un poquito de Josué como líder de conquista. Y yo diría que Josué fue uno de los líderes más destacados del Antiguo Testamento. Claro que si hablamos de figuras, su mentor, Moisés, destaca más. Moisés el gran libertador del pueblo judío. Moisés el legislador. Moisés el conductor. Pero cuando muere Moisés, el que le sucede es Josué. Y no solo eso, sino que Josué tuvo el privilegio de ser mentoreado por Moisés. Y aquí hay un principio que es clave, que es fundamental, que una de las maneras que nosotros podemos desarrollar todo nuestro potencial como líderes es cuando tenemos buenos mentores, cuando tenemos personas o cuando estamos bajo la influencia de algunas personas destacadas. Porque el principio es que todos somos influenciables y si nosotros estamos bajo personas de buena influencia o de gran influencia o de influencia excelente, bueno, eso se nos va a quedar. Entonces, ¿qué decimos de Josué? Fue un líder sobre todo espiritual, pero fue un líder militar, fue un líder de conquista, fue experto en la batalla. Ustedes recuerdan la famosa batalla de Jericó, cuando ahí rodean los muros, cuando Dios le da una estrategia, cuando le dice que durante 6 días tenía que dar una vuelta al muro de la ciudad. Bueno, todos tenían que dar una vuelta, especialmente los sacerdotes iban con las trompetas. Pero el 7º día lo que necesitaban era dar 7 vueltas y gritar. Y en ese momento cayó el muro. Y tuvieron una gran victoria. ¿Y cuál es el principio? El principio es el siguiente. Nosotros también estamos, de alguna manera, como Josué, llamados a conquistar. Estamos llamados a ganar territorio del enemigo. Vivimos en un país tremendamente necesitado, donde hay ataduras, donde hay engaño, donde hay opresión, y hay una gran necesidad de líderes con estrategia. Ustedes saben que hay algunos términos que quiero definir. Uno, propósito. El propósito tiene que ver con el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? Luego, visión. La visión tiene que ver con lo que hago, lo que quiero lograr. Y la estrategia tiene que ver con el cómo. ¿Cómo alcanzo eso que quiero lograr? Y claro que Josué tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Josué? Glorificar a Dios. El propósito de Josué era que Israel tome la tierra que Dios les había prometido. La visión es que lo hiciera en su generación, o que lo hiciera lo antes posible, ya que Dios le había dicho: todo lugar que pisara la planta de tu pie será vuestro. Y la estrategia es el cómo. Y Dios le dio la estrategia. Dios le dio la estrategia para cada batalla. Y yo creo que si nosotros vamos a ser líderes, que vamos a conquistar territorio en lugares difíciles, en lugares de influencia, en lugares donde vamos a estar bajo presión, necesitamos la estrategia y la sabiduría de Dios para alcanzarlo. Eso es clave. Entonces podemos decir que Josué conquistó la tierra prometida. Y claro que Josué también fue de aquellos que durante 40 años también deambuló en el desierto, pero no tanto por culpa de él o por responsabilidad de él, sino por el pecado de otros. Entonces, durante esos 40 años, Josué fue un fiel servidor de Moisés. Y ahí hay otro principio de liderazgo. Si nosotros vamos a ser líderes que alcancemos grandes alturas, uno de los secretos que nos enseña Josué es que para ser buenos líderes primero tenemos que ser buenos seguidores. Tenemos que
aprender a seguir para luego poder liderar. A veces tenemos que pasar por la adversidad para luego poder gestionar mejor la prosperidad. Jesús ya lo dijo al principio, el que se humilla será exaltado. No podemos ser personas con una gran rebeldía en nuestra vida y después pretender que la gente nos siga. Claro que Josué fue fiel, fue íntegro en su servicio y eso le llevó a calificar como sucesor de Moisés. Ahí tenemos otros principios. Creo yo que la fidelidad y la humildad, y claro que la preparación también y la capacidad, son elementos que nos ayudan a ser promovidos a nuevos niveles. Una vez que Josué es confirmado en su posición de liderazgo, tuvo esa gran responsabilidad de conquistar la tierra de Canaán y repartirla entre las tribus de Israel. Claro que las responsabilidades motivan. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad en este momento? En la medida que tú sos fiel en cumplir la responsabilidad en este momento, tu responsabilidad, Dios te va a dar más. Que fiel en lo poco, Dios lo pone sobre más. Entonces Josué destaca como un líder conquistador que permaneció fiel ahí en el desierto y también en la prosperidad en la tierra prometida. Este líder destaca por una frase, tal vez es un versículo clave en todo el libro. Dice Josué 24:15, nos muestra su integridad, su carácter. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis o a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan en este momento, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero compartirte algunas lecciones prácticas que aprendemos de Josué, de tal manera que también las puedas aplicar a tu vida y a tu liderazgo. Número 1. Dios usó grandemente a Josué a pesar de su pasado como esclavo. Claro que los judíos venían de la esclavitud de Egipto. Josué no se formó en grandes universidades. Se formó en la esclavitud y se formó en el desierto. ¿Y qué te quiero decir? Que Dios te puede llevar a grandes alturas en tu liderazgo independientemente de tu trasfondo, independientemente de dónde venís, de cuál es tu cuna. Lo que sí tenés que hacer es aprovechar y prepararte y esforzarte. Un gran motivador llamado Earl Nightingale decía así, ya fallecido en Estados Unidos, decía, si nosotros le dedicamos una hora a cualquier temática, estudiamos todos los días una hora, una temática, al cabo de 5 años nos van a pagar por esa temática, nos vamos a volver expertos y vamos a hacer una diferencia positiva. Yo creo que la clave es esa. Si tú querés ser de influencia en la sociedad, en la política, te tenés que preparar. Pero no importa tu trasfondo. Josué y su familia y su pueblo venían de muchos años de esclavitud. E indudablemente su autoestima como pueblo y nación estaba golpeada. Otro principio, nuestra autoestima muchas veces está golpeada por nuestro trasfondo, por lo que vivimos, por el rechazo, por las dificultades. Pero tú tienes que levantarte sobre eso. Como Josué, que no permitió que su pasado de esclavo le impidiera ser el líder que Dios lo llamó a ser. Y si Dios va contigo, todo es posible. Si Dios va contigo, puedes lograr grandes alturas. Así que nosotros no permitamos nunca que nuestro pasado nos impida ver el futuro y alcanzar y luchar y perseguir ese futuro que Dios tiene con nosotros. También como líderes no tratemos a las personas a la luz de su pasado,
sino mirémoslas y tratémoslas a la luz del potencial que tienen en Cristo. Primera lección entonces, Dios usa grandemente a Josué, a pesar de su pecado, o a pesar de su pasado, mejor dicho, como esclavo. 2. Segunda lección. Dios usó grandemente a Josué a pesar de su edad. Claro que podemos decir que hay una edad para el liderazgo, hay una edad para poder desarrollar el máximo de nuestro potencial. Pensemos en el presidente actual de la República, Luis Lacalle Pou. Tengo entendido que tiene 48 años o 49 y está en un buen potencial de liderazgo. Pero si yo le hubiese ganado la presidencia, no sé, 5 o 10 años atrás, tal vez su liderazgo no hubiese sido el mismo. Tal vez no lo sabemos, es contrafáctico. Pero sí podemos decir que hay una edad, pero también Dios te puede usar a pesar de tu edad. Entonces, Dios usa a Josué siendo muy joven, y esto es importante porque nunca pongas tu edad, sea mucha o sea poca, como excusa para no asumir el llamado que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo es poderoso para equiparnos, para empoderarnos, para que podamos cumplir el llamado que Él tiene para nosotros. Y en esto es fundamental aclarar que el llamado de Dios tiene dos características. Una característica es que el llamado de Dios es general para todos. Dios nos llama a todos a lo mismo, nos llama a amar, a perdonar, a servir, a dar, a congregarnos, a respetar a los demás, a glorificarlo a Él. Pero como no nos creó en serie, nos dio dones, talentos, peculiaridades, pasiones, intereses a cada uno. Bueno, tiene un llamado particular. Y es en la medida que soy fiel al llamado general de Dios que puedo ir descubriendo el llamado particular. Es esa voluntad buena, agradable y perfecta. Y la clave está en buscarla, en ser intencionales, en identificar esos dones, esos talentos, en entender cómo Dios me quiere usar. Y ahí es fundamental la oración, pero también oír la sensibilidad espiritual para escuchar al Espíritu Santo, para que Él nos muestre ese camino, esa senda que va a hacer una diferencia en nuestras vidas. Entonces, esta segunda lección, Dios usa grandemente a Josué a pesar de la edad. Una tercera, Dios usa grandemente a Josué a pesar de los pecados de los demás. La mayoría de los compañeros de Josué pecaron gravemente delante de Dios. Y así todo el pueblo, inclusive Josué y Caleb, tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Josué se pudo haber amargado. Podría haber dicho, no es justo. ¿Por qué si yo te seguí aquí, por qué tengo que soportar este castigo con los demás? Pero él tomó una decisión. Optó por esperar su tiempo. Yo creo que si vamos a ser líderes, debemos depender del Espíritu Santo para que Él nos muestre el tiempo para cada cosa. Muchos de nosotros, por el pecado de otros consiervos, a veces hay personas que por el pecado de pastores o líderes se amargan con Dios y optan por dejarlo o por alejarse del llamado de Dios, pero que este no sea tu caso. Si vas a ser una persona usada por el Señor, es fundamental, es clave que no te apartes de Él y que esperes el tiempo de Dios. Entonces, estamos manejando 3 lecciones. Número 1, decimos que Dios usó grandemente a Josué, a pesar de su pasado como esclavo. Fundamental. Dios te puede usar a pesar de tu pasado. No permitas que
tu pasado determine tu presente y tu visión de futuro. Número 2, Dios usó grandemente a Josué a pesar de su edad. No limites el llamado de Dios con la edad que tenés. No digas soy muy joven o soy muy viejo. Este es el año, este es el tiempo para que te prepares y seas lo que Dios quiere que tú seas. Número 3, Dios usó grandemente a Josué a pesar de los pecados de los demás. No permitas que los pecados de otras personas te amarguen y te alejes del plan y del propósito que Dios tiene contigo. Número 4, Dios usó grandemente a Josué a pesar de tener un gigante espiritual por encima de él como Moisés. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos el mismo llamado. La vida cristiana no es una competencia, es una complementación. Y a veces no es fácil, y me imagino para Moisés no fue fácil liderar después de ese gigante, de ese héroe espiritual que fue Moisés. Pero Josué triunfó. ¿Por qué? Porque fue fiel, porque se preparó, porque no se intimidó con los éxitos de los demás, porque tuvo la humildad para estar ubicado en la vida, para entender que cada uno de nosotros tiene un llamado particular y peculiar. Josué fue fiel en la posición de segundo. No es fácil ser el segundo. No es fácil estar, entre comillas, a la sombra de un líder más importante. Pero muchas veces es lo que Dios nos llama a hacer. A veces nuestro llamado en la vida puede ser apoyar a otra persona. A veces nuestro llamado en la vida sea empujar y servir a alguien para que, aunque esa persona va a estar en la plataforma, bueno, mi rol es apoyarla, ser leal, contribuir a que la visión de esa persona se cumpla, porque de esa manera ganamos todos. Algunos lo llama a estar en la plataforma. Algunos Dios lo llama a estar detrás de la plataforma. Sea que seas visible en tu liderazgo o no tan visible, bueno, la clave es ser útil y entender qué es lo que Dios te llama a hacer. Durante todo el liderazgo de Moisés, Josué mostró una actitud de obediencia y de servicio. No se rebeló por su posición. No quiso seguir el camino de Satanás, porque Satanás también era segundo, ¿verdad? Dios el creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aparentemente este era el segundo, el ángel más hermoso de la creación, querubín protector. ¿Y qué pasó con este segundo? No se conformó con ser segundo. Quiso usurparle el trono de Dios, quiso ser primero. Y eso es pan de todos los días en el liderazgo político. Eso es pan de todos los días en liderazgos empresariales o ministeriales. Que una persona no sabe ubicarse y no sabe ser segundo. Como Josué fue un buen segundo, Dios después lo puso como primero. Entonces, esa fue la actitud de Josué. Mostró una actitud de obediencia, de servicio, no se rebeló, sirvió a Dios, sirviendo a Moisés. Fue un fiel tipo de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Veamos un poquito más de Josué. Número 6. Josué dice la palabra de Dios por ahí en Éxodo 33:11, que no salía del tabernáculo de reunión. Que aprendemos que fue un líder de oración, de intimidad con Dios. Y esto es clave, esto hace la diferencia. Nosotros necesitamos, para tener un éxito público, primeramente tener una intimidad privada. No podemos ser líderes de mucha influencia e impactar e influenciar
en lugares cumbres si primero no tenemos una vida íntima, de respaldo, de victorias privadas, de oración, de dependencia de Dios? Claro que me puedes decir, bueno, si hay muchas personas que son de influencia y no son cristianas y oran, bueno, sí, pero nosotros como creyentes, si queremos tener una influencia trascendente, eterna, queremos ser luz en medio de tinieblas, es fundamental que seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que busquemos intensamente, que batallemos la batalla espiritual. Número 7. Y voy repitiendo, a ver, las lecciones que estamos viendo. Digo, número 1, estamos hablando de que Dios usó grandemente a Josué a pesar de su pasado esclavo. O sea que Dios te puede usar a pesar de tu pasado. Número 2, Dios usa a Josué grandemente a pesar de su edad. Número 3, Dios lo usa grandemente a pesar de los pecados de los demás. Número 4, Dios usa grandemente a Josué a pesar de tener un gigante espiritual por encima de él, como Moisés. Y sí, claro que sí. Número 5, ese fue el 4, el anterior. Número 5, Josué fue un fiel servidor en la posición de segundo. Número 6, fue un hombre de oración. No salía del tabernáculo de reunión. Y número 7, Josué fue un hombre de fe que no se atemorizó frente a los gigantes que tuvo que enfrentar. Y así agradó a Dios con su actitud. Cuando tuvo que enfrentar una cantidad de pueblos, los pueblos que habitaban la tierra prometida, recibió esa palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Y eso caló hondo en Josué. Y yo creo que si tú vas a conquistar, vas a ser un líder de influencia, el día de mañana vas a estar sentado ahí en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, o vas a tener un puesto ejecutivo, o en algún municipio, o en alguna alcaldía, o en alguna intendencia. Lo que quiero decirte es que la fe hace la diferencia. Y Josué ya demostró esa fe cuando era uno de los 12 espías que junto a Caleb de alguna manera dijeron: subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Así que, ¿cómo enfrentar los desafíos de la vida? Yo te animo que sea con fe, ¿no? Con fe y con perseverancia, que también es fundamental. Otra característica de Josué: Josué se apoyó en las promesas de Dios. Y el Señor le prometió que todo lugar que pisara la planta de su pie sería de él, sería del pueblo. Le prometió la tierra. Y esta fue la clave de la victoria. Dice ahí en una parte del libro de Josué que ninguna de las promesas que Dios le hizo a Josué no se cumplió, todo se cumplió. Y si tú vas a ser un líder de influencia, yo te pregunto, ¿cuáles son las promesas que Dios te dio? ¿Cuáles son las promesas que Dios te dio? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el sueño? Yo creo que muchas veces el problema nuestro es un problema de amnesia. Nos olvidamos lo que Dios nos prometió. Pero en la medida que nosotros vamos a la presencia, vamos a la palabra de Dios, tenemos intimidad con Él, podemos recordar y repasar y soñar y visionar ese sueño, ese plan que Dios tiene con nosotros, con nuestro equipo, a través de nosotros, también para bendición de otros y para gloria de Él. Así que una característica que tuvo Josué fue que se apoyó en Dios. Y no se apoyó tanto en las circunstancias. No se apoyó en los problemas.
No se apoyó en la opinión de los demás, aunque yo creo que como líderes necesitamos el consejo de otros, y más si estamos en la política. Pero que nuestro principal consejero sea el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Que nuestra esperanza y nuestra visión sean las promesas del Señor. Otra característica que hizo que Josué fuera un líder conquistador, y yo te animo para que esto sea una realidad en tu vida, es que Josué prosperó debido a la palabra de Dios. Ahí se le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, en Josué 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué se apoyó en la palabra de Dios. Así debemos hacer nosotros si queremos desarrollar nuestro liderazgo. Vamos a prosperar en la medida que tengamos una cosmovisión bíblica. Ustedes saben que la cosmovisión es un lente, es una interpretación por el cual vemos la vida. Tuve hace poco la oportunidad de ir a cenar con una persona muy importante del Poder Judicial. Una de las personas que está en los altos cargos, uno de los jueces. Y fueron 4 horas de conversación, porque tuve la oportunidad de capacitar a la esposa en uno de los cursos que doy ahí en el estado. Y bueno, hicimos una relación linda. Me dijo, tenés que venir a conocer a mi esposo. Y bueno, y fuimos con mi esposa y una persona altamente preparada. Y bueno, indudablemente temas concernientes a la justicia, al derecho, a la política, a la corrección política, a los valores. Y fue una conversación muy amable, indudablemente aprendí mucho de él. Pero una de las conclusiones que saqué es que más allá de la experticia, del conocimiento, de la formación jurídica o política que puede tener un juez o un político, qué importante que tenga una cosmovisión bíblica, que pueda interpretar el derecho y la justicia a la luz de la Biblia. Yo sigo pensando que los 10 mandamientos, y yo le decía a esta persona que los valores occidentales, que los valores judeo-cristianos, que esos 10 mandamientos que Dios le da a Moisés ahí en el monte de Sinaí, en el libro de Éxodo, de los cuales Josué también fue testigo, siguen siendo un faro, una luz, para que nosotros podamos interpretar todas estas discusiones de leyes, sea con respecto al género, a la familia, a la marihuana, a la vida, a la salud, a la justicia. Y creo que nosotros, como líderes cristianos que queremos incursionar en la política, tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios y cimentados en una cosmovisión bíblica, con una profundidad, de tal manera que podamos leer e interpretar la realidad con el lente del Señor. Ahora, no quiero decir que solo tengamos que leer la Biblia, no. Tenemos que estar preparados. Tenemos que saber de derecho, tenemos que saber de justicia, tenemos que saber de salud, claro, tenemos que saber de muchos temas si nos vamos a meter en la política. Yo de alguna manera cuando fui a esta cena que les decía, salí satisfecho porque me di cuenta, bueno, Carlos, no sos un ignorante de muchos temas. Pudiste hablar de igual a igual con una persona altamente preparada de la justicia. Claro que aprendí mucho de él también y me desafió a seguirme preparando. No sé, hace un tiempo tuve la oportunidad de estar allí en Singapur y en Hawái tomando unas formaciones en liderazgo y también dando algunas clases allí en Hawái. Y algo le aprendí a un médico argentino. Y él decía hace mucho tiempo atrás, unos 15 años atrás, el cristiano debe tener
la Biblia en una mano, el periódico en el otro. Yo ahora le cambiaría ese consejo. Claro que a veces las noticias son tan malas que yo no aconsejo estar mucho tiempo en ellas. O sea, claro que si estamos en la política tenemos que estar bien informados, sí. Pero creo yo que la clave es no solo estar en la Biblia y en las noticias, sino en la Biblia y en la realidad. Informándonos, estudiando, preparándonos. Ser lo mejor que podemos llegar a ser. Creo que se puede tildar a un cristiano, corre el riesgo de que si esta persona sí es cristiano, sí sabe de fe, pero no está a la altura de las circunstancias en la política. Y que ese no sea nuestro caso. Y para terminar ya con algunas lecciones en la vida de Josué, que ahora las voy a repetir y les voy a dejar el material. Dice que Josué conquistó debido a la presencia de Dios en su vida. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Ahí es todo en Josué 1. Yo siempre digo que para conquistar los desafíos de la vida necesitamos aprender las 3 P de Josué. La primera P de las promesas. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Número 2, la P de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 3, la presencia, la P de la presencia. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras o donde quiera que vayas. Te voy a repasar rápidamente estas 10 lecciones que aprendemos de Josué y voy a dar una conclusión final. Número 1, Dios usó grandemente a Josué a pesar de su pecado como esclavo. Número 2, Dios usó grandemente a Josué a pesar de su edad. Número 3, Dios usó grandemente a Josué a pesar de los pecados de los demás. Número 4, Dios usó grandemente a Josué a pesar de tener un gigante espiritual por encima de él como Moisés. Número 5, Josué fue un servidor fiel en la posición de segundo. Número 6, Josué no salía del tabernáculo de reunión. Número 7, Josué fue un hombre de fe que no se atemorizó frente a los gigantes y agradó a Dios con su actitud. Número 8, Josué se apoyó en las promesas de Dios. Número 9, Josué prosperó debido a la palabra de Dios. Y número 10, Josué conquistó debido a la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña Josué? Nos enseña varias lecciones. Que estamos llamados a cosas mejores, eso diría lo primero. Que Dios nos llama a conquistar territorio. Que Dios tiene un gran potencial, que cada uno de nosotros tiene un gran potencial, pero que el plan de Dios para cada uno de nosotros es mucho mejor de lo que nosotros imaginamos y soñamos. Ahí me viene a la mente la promesa que Dios le da al apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 2:9. Dice, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tenía algo grande con Josué, y Dios tiene algo grande contigo. Y la clave es que tú seas fiel ahora, ahí donde estás. Que ahí donde estás, ahí en esa posición, ahí en esta formación que estás tomando, ahí en la escuela de ciudadanía, ahí en tu universidad, ahí en tu iglesia, ahí en tu empresa, sé fiel en lo poco. Sé íntegro. Vuélvete una persona creíble y confiable. Desarrolla las mejores actitudes. Actitud agradecida, actitud de confianza, actitud de esperanza. La fidelidad paga muy bien. Ahora, no dejes de soñar.
No dejes de visionar una realidad mejor. Identifica el propósito y el llamado que Dios tiene para ti. Claro que la vida es una búsqueda. Es una búsqueda. Hoy en día una de las características es que tenemos muchas opciones. Hay opciones en el ministerio. Hay opciones en la empresa. Hay opciones en las misiones. Hay opciones en la política. Hay opciones en los medios de comunicación. ¿Cuál es el llamado único que Dios tiene para ti? ¿Cómo Dios te ha venido hablando? ¿Qué querés lograr en el Señor? ¿Cuál es tu sueño? Que sea grande. Me gusta mucho la frase que mencionó John Haggai. Dice, intenta algo tan grande para el Señor que si el Señor no está en ello, lo que intentás hacer estuviera condenado al fracaso. Intenta algo grande para el Señor. Procura no ser mediocre. Todos podemos caer en la mediocridad, ¿verdad? En ese espíritu de que no quiero destacar. En ese espíritu en falta de hambre. Yo creo que uno de los líderes uruguayos que tenemos en este momento que nos inspira en esta área es Luisito Suárez. Yo he visto algunos partidos ahí en el gremio y el hombre tiene 36 años y podría decir, bueno, ya estoy en el ocaso de mi carrera, ya hice plata, ya jugué en Barcelona, ya jugué en el Liverpool, ya fui campeón de mucho, ahora me puedo retirar. Sin embargo, parece un chiquilín. Y yo creo que necesitamos hombres y mujeres con hambre de Dios, con hambre de lo mejor de Dios, con hambre de glorificarlo, con hambre de hacer una diferencia, con hambre de ser sal y luz ahí, en la realidad política. Entonces Josué nos enseña que la fidelidad en lo poco es el secreto para que Dios nos ponga sobre más. Josué nos hace entender que la perseverancia y el servicio paga bien. Dios nos está mirando. Y aprendemos que para ser buenos líderes, primero tenemos que ser buenos seguidores. Quiero terminar, a ver, con una palabra y con una anécdota. La palabra ahí en Gálatas. Siempre me gustó Gálatas 6 cuando dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todo lo que la persona siembra, eso cosecha. Y hay leyes de la cosecha. Lo que sembramos, cosechamos. No podemos cosechar algo diferente de lo que sembramos. Claro que siempre cosechamos más de lo que sembramos. Y cosechamos en proporción de lo que sembramos. Y muchas veces no es oportunidad para cosechar. En la política me imagino que no siempre se cosecha. No siempre se gana. Pero siempre es una oportunidad para prepararse. Siempre es una oportunidad para esforzarse. Siempre es una oportunidad para seguir estudiando. Pienso en Daniel, cómo estudió y cómo se preparó y se formó para el día de mañana ser un hombre tremendamente influyente. Posiblemente el segundo después del rey Nabucodonosor ahí en Babilonia. Así que te animo que siembres tu mejor esfuerzo para el día de mañana ser un líder que haga una poderosa influencia. Y lo que haces hoy cuenta. Y termino con esta otra anécdota que siempre me gustó mucho del estanciero, del granjero, que cuando sale a recorrer el campo ve allí una aguilucha que se está muriendo y cuando se acerca ve que hay un pollo, un huevo mejor dicho. Y justo el aguilucho está naciendo, pero muere el águila, entonces lleva al aguilucho con los pollos, con las gallinas para que se críe ahí. Y este aguilucho se parecía a un pollo más, comía de la basura y se arrastraba en la tierra. Pero un día un vecino lo vio y le dijo al dueño, mirá, déjame hacer un experimento. Eso no es un pollo, ¿verdad? ¿No? Y le contó, ¿no? Es un aguilucho que yo recogí del campo. Y lo llevó a una loma en el campo y le habló. Dijo, mirá, vos no sos una gallina, no sos un pollito. No estás llamado a comer basura, a revolcarte por la tierra. Estás llamado a volar alto. Sos un águila. Estás llamada a grandes cosas. Volá, y la tiró.
y el águila movió las alas. Pero en un momento no pudo sostener el vuelo y cayó y se lastimó. Y la llevaron nuevamente al corral ahí con las gallinas. Y después de un tiempo, cuando se mejoró nuevamente, el vecino dijo, dame una nueva oportunidad. Y ahí le habló al aguilucho y le dijo, mira, vos no sos un polluelo, vos no sos una gallina, vos sos un águila, estás llamado a volar alto, estás llamado a ser líder ahí de las aves del cielo, estás llamado a surcar continentes, estás llamada a grandes cosas. Volá, y la tiró y este aguilucho hizo así y de repente se iba a caer y ahí tomó fuerzas, remontó, voló y nunca más la vieron. ¿Qué te quiero decir? En el Señor todo es posible. Josué no diría que era una persona extraordinaria. Creo que Josué tenía un Dios extraordinario. Y creo que tú y yo somos personas ordinarias, pero también tenemos un Dios extraordinario. Y ese Dios extraordinario puede hacer cosas extraordinarias contigo y conmigo. Como decía William Carey, emprende grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios. Carlos Durán, qué privilegio para mí compartir contigo. Espero que sirva. Te dejo un abrazo. Que Dios te bendiga.